Bienvenidas chicas, una semana más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de los libros que me he leído últimamente. Tal y como os comenté en el vlog anterior, comenté que me estaba poniendo un poco las pilas con el tema de los libros que tengo pendientes. Ahora mismo el nivel de libros que tengo pendientes para leerme en físico en la estantería es abrumador, entonces decidí hacerme una lista para poder ir tachando los libros que tengo pendientes para poder luego comprarme unos nuevos y poder leerlos según me los compre en vez de que se queden meses en la estantería, que ya sabéis que es uno de mis propósitos de este año. Entonces decidí ponerme un poco las pilas con ese tema. La verdad es que estos últimos meses me he estado centrando bastante en eso, en intentar desahogar un poquito la lista de pendientes, empezando por uno que leí en digital, que ha sido un descubrimiento absoluto. Me ha fascinado, he descubierto a esta nueva autora y he descubierto como un género de literatura romántica que no conocía, pero que me ha llenado de felicidad mientras lo estaba leyendo. El libro en cuestión es La criadora de Malvas, de Laura Macías Pérez. Es una autora que yo descubrí por Instagram y la verdad es que me aventuré a leer su libro porque a mi parecer había hecho como muy buen marketing en Instagram, había hecho como post para cada personaje, había puesto las vibes que tiene el libro a través de post de Instagram, entonces había hecho como un muy buen trabajo de acercamiento a la historia a través de las redes sociales y la verdad es que me fascinó la historia. Me lo leí súper rápido porque es una historia de amor, pero que la ambientación es totalmente el tipo de ambientación que a mí me gusta, una ambientación acogedora, cottagecore, en la naturaleza, en un pueblito así con vibes un poco medievales, no sé, tenía como toda la ambientación que me hacía transportarme a esos escenarios y sentirme en otro lugar. Y aparte de todo eso tenía como también su toque de misterio la historia, entonces enganchaba muchísimo. Es la historia de dos protagonistas, Odette y Gael, que se conocen en un pueblito de la Bretaña francesa, que yo estoy obsesionada con la Bretaña francesa porque son todo pueblitos medievales, cerca de la costa, con bosques, con naturaleza, con todo súper bonito, súper cuidado, y tengo muchísimas ganas de visitar pueblitos de la Bretaña francesa, entonces este libro fue como la perfecta ambientación para yo sentirme en una fantasía. Muy interesante el trasfondo de los personajes, eso creo que es lo que más caracteriza la historia porque son personajes muy bien diseñados, tienen unas pasiones muy fijas, tienen una personalidad muy marcada y son personajes que te llevas en el corazón después de leerte la historia. Diría que más protagonista de la historia es Odette que Gael, porque Odette es esta chica misteriosa que ha llegado hace poco al pueblo y está viviendo en la casa del cementerio y todo el mundo en el pueblo llama la criadora de Malvas porque pues ella vive en el cementerio, es una chica un poco rara y nadie entiende muy bien quién es ni por qué está en el pueblo, y ella se dedica a vender manualidades en el mercado y todas las semanas está allí vendiendo sus cositas que hace de madera, con flores secas, hace un montón de manualidades que sinceramente leer este libro me ha dado muchísimas ganas de hacer manualidades y ponerme a ser una artesana que vende cosas en mercados, porque es que tiene todas las vibes para querer ser ella todo el rato. Tiene una carisma muy pura, tiene un pasado que es lo que marca un poquito el misterio de la historia porque nadie sabe realmente de dónde vino ella, nadie sabe cuál es su pasado, dónde está, porque está sola, nadie entiende muy bien. Llega Gael, que es este chico que es veterinario y estudió veterinaria porque ama a los animales, que eso es como su personalidad más marcada. Él tiene una pasión muy fuerte por los animales, por querer que sean felices, por cuidarlos. El problema es que los veterinarios y sobre todo los veterinarios rurales al final tienen que dedicarse a cuidar animales que van a ser dedicados al ganado y su futuro va a ser en el matadero. Entonces Gael tiene como un peso muy grande en su interior por tener que estar contribuyendo al final a esta industria que tanto odia. Él es vegano y lo único que quiere es que los animales sean felices, lo cual es bastante utópico en una sociedad que se vale de la industria cárnica y sobre todo en estos pueblitos rurales que sobre todo se dedican al ganado. Entonces él tiene como el sueño de su vida de montar un santuario de animales para proteger a los animales, para rescatar animales que estén en granjas y ya no sirvan para el ganado y los vayan a sacrificar, o animales que hayan sido utilizados en laboratorios. Bueno, todo el mensaje de la historia, aparte de contarte una historia de amor entre ellos dos, de cómo se acaban enamorando, es una historia de empiezan siendo amigos, empiezan contribuyendo un poco a sus propios objetivos, ayudándose el uno al otro y al final de una amistad tan bonita que empiezan construyendo acaban en una historia de amor maravillosa, súper tierna, que es que te llega hasta el corazón. Es precioso cómo está narrado la historia de ellos dos, pero aparte de eso es una historia que a través de estos dos personajes nos transmite muchísimo amor por la naturaleza, muchísimo amor por las cosas sencillas, por aprender a ser tú mismo y liberarte un poco de las ataduras sociales que nos rodean, ya sea por tu familia o por la sociedad en general, y cómo ambos personajes al final consiguen salir un poco de ese encierro en el que se sienten ambos para ser ellos mismos y aprender a quererse a sí mismos y a su entorno y estar en armonía con todo, tanto con las personas que te rodean que quieren que seas una cosa como con tu
propio interior que quiere que seas otra. Me ha encantado de principio a fin, el misterio que se resuelve al final del pasado de Odette me pareció súper bien hilado, todo se cierra perfectamente, no hay lagunas en la historia y la ambientación es increíble. Si os gustan las historias así cozy, cottagecore, en un pueblo, cerca de la playa, en el bosque, manualidades con flores secas, animalitos, si os gusta todo ese mundo de el amor a la naturaleza y la armonía con el entorno y demás, es un libro que por la ambientación os va a flipar. Es una historia increíble y os animo muchísimo a que le deis una oportunidad y leáis a esta autora, porque es que tiene una pluma maravillosa, además tiene una manera de transmitir todo sensorialmente, es muy potente y yo disfruté la historia muchísimo. Después leí dos libritos que os sonarán bastante de mi canal, que son Meiserton. He vuelto un poco a Meiserton. Me compré estos dos libros en la Feria del Libro del año pasado de Madrid y todavía no los había leído. Es verdad que El Señor Peludo, como es muy cortito, lo leí prácticamente cuando lo compré, pero lo leí un poco por encima mientras estaba de viajes entre Bilbao y Madrid, entonces no llegué como a disfrutarlo del todo. Y sí que es verdad que me he propuesto este año todos los libros de Meiserton. Quiero volver a leerme Anhelo de Raíces, porque si habéis estado el año pasado en el canal, pues ya sabéis que Anhelo de Raíces es uno de mis libros favoritos y es un libro muy especial para mí. Quiero volver a leerlo subrayándolo todo y fijándome muy bien en qué pasajes me gustan más, anotando, no sé, teniendo como una lectura más consciente de Meiserton, porque es una de mis autoras favoritas, y quería hacer lo mismo un poco con El Señor Peludo y con Diario de una Soledad. Entonces me los he leído los dos porque quiero también seguir un poco leyendo a la autora. Este año en la Feria del Libro me gustaría comprarme Casa junto al mar, que es el siguiente que me tocaría leer por cronología y demás, y también quiero leer el último que ha sacado Gallonero de Meiserton. Entonces sí, me he leído estos dos para también un poco para quitarlos de la lista, pero también para tener una lectura consciente de Meiserton e ir preparándome un poquito para los siguientes que van a venir. Entonces sí, me leí primero El Señor Peludo, que es una historia muy cortita y muy entrañable sobre un gato que tuvo Meiserton, y pues cuenta un poco la perspectiva del gato, como al principio era un gato callejero hasta que luego acabaron adoptándolo, y cómo pues él se iba acomodando a esa vida acomodado de gato, que ya no es callejero, que ya no tiene que pelear por su comida, cómo se acaba encariñando con sus humanas y cómo al final acaba teniendo una relación muy estrecha con ellas. Y habla un poquito de eso, de cómo los gatos pasan de ser animales a ser animales domésticos y la relación que puede haber entre los humanos y los gatos, que suele ser una relación muy intensa y muy visceral y muy profunda. Entonces el libro habla de eso con la pluma de Meiserton, que ya sabéis que es absolutamente increíble, y es una historia muy sencillita sobre un gato, pero al final creo que las reflexiones que hace son muy potentes y lo he subrayado un montón porque es que no puedo hacer otra cosa que subrayar a Meiserton cuando la leo. Y luego me leí Diario de una Soledad, que de este libro ya os hablé un poquito cuando lo compré el año pasado. Como os conté, Anhelo de Raíces trata de Meiserton cuando intenta crear raíces en una comunidad nueva, se muda a un pueblo en Nueva Inglaterra y se compra un terreno con una casa y abre su casa desde cero, la construye desde cero, la pone todo a su gusto. Entonces tiene su casita, su jardín en un pueblecito pequeño de Nueva Inglaterra donde tiene su huerto y ella se dedica a escribir y a cuidar del huerto. Y Anhelo de Raíces trata de eso, un poco de cómo encontrar un lugar donde echar raíces, donde sentirte parte de una comunidad, sentir que es tu hogar, cuando, sobre todo en el punto en el que estaba Meiserton cuando se mudó a este pueblo, que es cuando se murieron sus padres. Entonces necesitaba como volver a encontrar un lugar donde sentirse en casa. Y es un libro muy feliz. Anhelo de Raíces es un libro de los más felices que he leído. Es un libro que te llena de luz y de sencillez y que te enamora con cada palabra. Diario de una Soledad es, digamos, la cara B de esa historia. Es la misma cronología que Anhelo de Raíces, tal vez un poquito más avanzado cuando ya estaba ella sentada en la casa, pero ella en las primeras páginas de Diario de una Soledad nos comenta que a través de Anhelo de Raíces ella dio una imagen incorrecta, o no incorrecta, pero un poco maquillada de la realidad de cómo fue su estancia en esa casa, que es verdad que nos dio una imagen muy idealizada de lo que era vivir en un pueblo, en una casa en la que vives tú sola. En Diario de una Soledad nos dice la cara B de todo eso. Es un libro que es pura belleza, porque al final todo lo que escribe Meiserton para mí es pura belleza, pero es un libro que yo creo que es bastante devastador, que apela mucho a las emociones fuertes, a las emociones viscerales, como puede ser la rabia, la tristeza, la soledad, la impotencia, y es un libro que transmite muy bien esas emociones. Entonces sí que es verdad que tal vez no se lo recomendaría a cualquier persona en cualquier momento de su vida. Ahora mismo, como estoy en un momento estable, la verdad lo he disfrutado muchísimo y he podido disfrutar del retoricismo y la poesía que tiene Meiserton en sus palabras sin que me afectara tanto esa situación, pero es verdad que empatizas muchísimo
acuerdo con cómo se siente ella, pero sí que tiene cierta luz y cierta esperanza al final del libro, porque te habla también de cómo ella encontraba pequeñas salidas a su depresión en su día a día, en la cotidianidad que vivía en esta casa, como por ejemplo en cosas como regar las plantas, alimentar a los animales. Al final eso es una cosa que representa muy bien a May Seton, que es como ella hila al final toda su vida, toda su rutina y todos sus sentimientos con la naturaleza y con estar en contacto constante con la naturaleza y con la poesía y transmitirlo todo a través de esas emociones tan creativas y tan imaginativas y tan artísticas que ella sentía en su interior. Entonces es un libro increíble y creo que es un libro muy necesario para entender a May Seton, porque no puedes quedarte solo con La casa junto al mar o con Anhelo de raíces, que son ese tipo de libros felices que tiene May Seton, donde transmite calma y paz y equilibrio y sentimiento de conexión con la naturaleza, sino que también tienes que leer la parte mala que tiene todo eso para entender que todo es más realista y que todo es más humano y más terrenal que simplemente estar en un huerto y escribir y ser feliz durante toda tu vida, porque eso no es la realidad. Vamos a seguir con May Seton, evidentemente seguiré con Gallonero, porque es que las ediciones de Gallonero, ya os lo he dicho muchas veces, pero es que Gallonero es mi editorial favorita y son preciosas todas las ediciones que tiene, sobre todo de May Seton. Después seguí con un libro que tenía pendiente desde mi cumpleaños, me parece. Lo he ido leyendo paulatinamente y mira que es un libro que se lee probablemente en 10 minutos, pero es que me hacía tan feliz y me sentía tan arropada cuando lo estaba leyendo que he querido como extenderlo bastante en el tiempo para poder acudir a él cuando me sentía mal, que es El niño, el topo, el zorro y el caballo. Esto es una obra de arte, creo que cualquiera que lo hayáis leído me daréis la razón en que es una obra de arte, y es una historia muy sencillita sobre un niño y un topo que van teniendo conversaciones y van intentando que el niño pueda encontrar el regreso a su casa, y mientras están haciendo ese viaje van conociendo a diferentes personajes, el zorro, el caballo, y cada uno de ellos representa algo, representa ya sea el amor por el hogar o la soledad o la tristeza o el no encajar en la sociedad, y a través de pequeñas viñetas con dibujos increíbles. O sea, tiene un estilo de dibujo que me parece muy original y que no se ve en otro tipo de cómics, novelas gráficas o libros ilustrados de lo que sea. Son así dibujos en estilo boceto y cada pequeña historieta te da como una reflexión sobre la vida, un mensaje bonito, y te transmite a través de esos bocetos que son aparentemente muy sencillos. Es un libro que te transmite muchísimas cosas. Es uno de los mejores libros de este año. Yo creo que va a estar en el top 5 de libros favoritos de este año, sin duda alguna, porque es que me ha transmitido muchísimas cosas y ya os digo que tardé en leerlo un poco hasta que ya dije, venga, ya lo voy a terminar para poder básicamente tacharlo de la lista, pero es que no puedo amar más esta historia. Es maravilloso, es una obra de arte en sí, no solo por la historia, no solo por los personajes o por los mensajes que transmite, sino por el contexto en general, el objeto que constituye, que es impresionante. Es puro arte, tanto por las palabras como por los dibujos. Me ha encantado. Después estuve medio leyendo, medio oyendo en audiolibro, porque lo iba leyendo un poco en el Kindle, luego lo iba escuchando en audiolibro, iba un poco alternando entre los dos formatos. Leí el libro de Los Reyes de la Casa, de Delphine de Vigan. Delphine de Vigan es una autora que admiro muchísimo, que creo que tiene una pluma increíble, que todo lo que he leído de ella me ha transmitido muchísimo y me ha parecido una literatura buenísima. Pero es que encima esta historia tenía un tema y tenía una trama como muy jugosa y muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta la sociedad en la que vivimos hoy en día, que trata básicamente de los padres influencers que utilizan a sus hijos para sus vídeos y utilizan a sus hijos al final para hacerse famosos. Ese tema como tan escabroso que crea polémicas constantes ahora mismo en redes sociales. Trata de una mujer que se vuelve famosa en redes sociales a través de sus hijos, a través de grabar a sus hijos. Empieza obviamente como todo de una manera inocente, un canal en el que los niños son los protagonistas, y de repente un día una de las hijas desaparece, alguien le secuestra, y entonces empieza como todo el boom de por qué está mal grabar a niños que no son conscientes, que no son mayores de edad, como para dar con su consentimiento de que estás compartiendo su imagen en internet con millones y millones de desconocidos que van a saber todo sobre su vida, que cuando crezcan van a saber perfectamente cómo son, van a conocer todo sobre su vida. Y es una historia que te pone los pelos de punta porque es muy turbia, es aterradora en cuanto al mensaje que transmite, pero es que llega tan adentro, yo creo, porque es algo que podemos vivir perfectamente en la sociedad de hoy en
en día, que los niños no puedan dedicarse simplemente a jugar, a ser niños, a aprender, a divertirse y ya está, sino que tengan que ser objetos de consumo, que al final son objetos de consumo. Es muy interesante ver cómo el trasfondo de cómo están los niños, de cómo los niños se toman todo esa explotación al final que hay detrás, y cómo a raíz de esta desaparición de la niña pues empieza todo a ser absolutamente polémico, cómo la madre reacciona ante esta desaparición, y sobre todo lo que más interesante me pareció de la historia es lo que pasa después, es decir, el futuro de los niños. Podemos ver, por ejemplo, a muchos influencers que graban a sus hijos y muestran absolutamente toda su vida, y muchas personas lo ven como algo inocente, algo bonito, que simplemente quieren compartir momentos bonitos que están viviendo con sus hijos para que den el recuerdo, aunque yo creo que no es razón para compartir la imagen de un menor en internet. Es muy peligroso y me parece como una idea espantosa, pero bueno, hay mucha gente que lo ve pues como algo simplemente inocente y dulce y tierno y ya está, y ver como momentos bonitos de la familia. Pero es verdad que no nos podemos imaginar cómo va a ser el futuro de esos niños, ¿no? Y en el libro al final pues muestran un poco qué taritas acaban teniendo estos niños que son influencers desde que nacen y que son un objeto de consumo y que son explotados por sus padres literalmente para grabar vídeos. ¿Qué pasa con ellos en el futuro? ¿Qué les pasa psicológicamente? Que es muy muy fuerte cómo acaban creciendo estos niños y qué miedos acaban teniendo, qué traumas acaban teniendo. Es muy muy fuerte y es bastante visceral y desagradable, pero es muy interesante al mismo tiempo. No lo transmite de una manera morbosa, por así decirlo, sino que lo transmite de una manera realista y potente, y que se vea un poco el mensaje que quiere transmitir al final, como al final los padres de estas historias son como personas que al final acaban viendo a sus hijos como objetos de poder ganar más seguidores, de poder ganar más likes y demás. Bueno, es una historia súper interesante, os la recomiendo muchísimo. El audiolibro a mí me encantó, es verdad que lo fui alternando un poquito porque quería seguir leyendo la historia, y cada vez que cogía el Kindle pues necesitaba leerlo. Es una narración muy sencilla, es verdad que Delfín de Vigan al final tiene una escritura literaria, tiene una escritura retórica y demás, y es digresiva y reflexiona mucho sobre las cosas que trata y demás, pero es una narración sencilla, al final es bastante, es un lenguaje sencillo, no es algo denso, entonces el audiolibro no se hace pesado para nada y yo lo disfruté muchísimo. Y el último libro de los que quería hablaros es esta maravilla de aquí. Este se ha convertido sí o sí, ya no creo que haya muchos libros que puedan superar a este, entonces este sí o sí va a estar en el top de 5 libros favoritos de este año, que es El libro de las lágrimas de Heather Christel. Este libro es de Tránsito, también una de mis editoriales favoritas, y es uno de esos libros que cuando empecé a emocionarme tanto por las editoriales independientes me lo compré porque me encantaba Tránsito y quería tener más libros de Tránsito. Y la verdad es que la premisa me interesó, pero no sabía que iba a ser esto. No me hacía una idea de lo que iba a ser el libro. Es un libro que trata sobre las lágrimas. En general son como pequeños textos, pequeños ensayos que escribe la autora sobre las lágrimas. Cabe destacar que la autora es poetisa, entonces se nota muchísimo en su escritura que tira mucho por la poesía. Es prosa, pero al final es prosa muy retórica, trata muchísimas figuras retóricas, las metáforas son muy potentes y es una maravillosa manera de hablar sobre el llanto, pero es una manera muy cruda de hablar al final sobre el llanto. Yo cuando lo compré pensaba que iba a ser como experiencias de la autora que le hubiesen causado llanto, ¿no? Me pareció interesante como desde ese punto de vista de que ella contase pues momentos en los que ella hubiese derramado lágrimas y por qué y de qué manera eso cambió su vida de alguna manera, ¿no? Y un poco de ensayo autobiográfico sobre las lágrimas, pero desde el punto de vista de momentos traumáticos o momentos depresivos que hubiese tenido la autora. Pero es que realmente no es solo eso, es verdad que tiene muchos momentos así, pero tiene muchos otros que simplemente habla del llanto desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista puramente ensayístico, de contarte cosas sobre el llanto en diferentes culturas, diferentes experimentos que tienen que ver con el llanto y no sé, cómo el llanto ha marcado una sociedad durante toda nuestra historia. Y son textitos pequeños, no tiene como una continuidad, ni tiene como una temática consistente, simplemente son pequeños textos que te van soltando sobre el llanto y sobre las lágrimas y cosas interesantes que te cuentan sobre las lágrimas. Entonces me pareció tan interesante. Me da un poco de pena haberlo leído sin la intención de subrayar. Como os he dicho, con los de Macerton al final yo de primeras no suelo subrayar los libros porque me da pereza, básicamente no porque no me guste, porque sí me gusta hacerlo, pero me tengo que poner a ello. Para mí es como una tarea más aparte de la lectura. Entonces muchas veces cojo un libro simplemente para leerlo, pero que me ha encantado y que he dicho debería haberlo subrayado porque tenía muchas frases maravillosas y muchos pasajes que me gustaría mantener subrayados. Entonces es posible que en un futuro me lo vuelva a leer, esta vez sí subrayando, igual que voy a hacer con los de Macerton. Cada vez que leía una página quería subrayar algo. Había pasajes increíblemente hermosos que te hablan sobre la visceralidad de no poder aguantarte el llanto, de cómo eso te hace sentir
de una manera sobrenatural muchas veces, de cómo el llanto nos afecta a niveles superiores en la sociedad y no sé, y todo lo que conlleva el llanto. No sé, es que es tan interesante, es un libro maravilloso y ya os digo, de mis favoritos de este año totalmente. Y bueno, creo que básicamente esos son más o menos los libros de los que quería hablaros que me he leído últimamente. Sí que es verdad que he leído algún otro, a lo mejor algún otro libro ilustrado me habré leído en la biblioteca mientras estaba trabajando y demás, alguna otra cosilla, pero bueno, quería hablaros de estos libros en concreto porque creo que merece muchísimo la pena hablar de ellos y quería comentaros lo que había sentido leyéndolos, porque es que sí, o sea, no sabía en qué otro vídeo meterlos y he dicho, pues mira, voy a hacer un vídeo hablando de estos libros que me han encantado y así os cuento un poquito, pues, update de lecturas que estoy haciendo últimamente. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por estar una semana más en el canal conmigo y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo que va a ser un vlog muy especial que creo que os va a gustar mucho, así que la semana que viene estad atentas al canal. En principio lo subiré el domingo que viene, si todo va bien. Nos vemos el domingo que viene en un nuevo vídeo y espero que tengáis una semana muy bonita.